El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La semana ha estado marcada por el descalabro de Grifols en bolsa, acusada de falsear sus datos de deuda y de beneficio operativo. La aprobación del decreto de continuación de las medidas anticrisis ha sido otra de las noticias, y la intervención de Pedro Sánchez y el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Foro de Inversores Internacionales Spain Investors Day. Las intervenciones de Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo no han estado exentas de polémica, al dibujar a los inversores un panorama económico español casi idílico. La actualidad de estos días ha completado con la aparición de los datos de inflación de la zona euro, Estados Unidos y España. Su repunte puede llevar a que se retrase la rebaja de los tipos de interés. También ha sido noticia en los últimos días una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola. Y a Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros y director ejecutivo del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Oye, pues si os parece podemos empezar por el decreto de medidas anticrisis, que también nos sirve de contexto para la economía española, ¿no? Pues bueno, este decreto de medidas anticrisis recientemente aprobado, que incluye reducción del IVA en los alimentos, la energía y ayudas al transporte. Y luego, por otra parte, también hemos conocido la nueva subida del 5% del salario mínimo interprofesional. Pues, entonces, estas medidas, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto pues, de la economía española y el contexto internacional, ¿qué os parece? ¿Os parecen medidas apropiadas en el contexto actual o no? El que queráis. Santiago, por ejemplo. Si empezamos contigo. Bueno, vamos a ver. Creo que la mayoría de los economistas somos partidarios de cuando las cosas vienen mal dadas, pues las ayudas son necesarias, como es la rebaja del IVA o en un momento determinado, pues también el apoyo en el transporte, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando los costes de la energía aumentan de la manera que lo hicieron hace 2 años, ¿no? De una manera muy preocupante y que hubieran podido generar un desasosiego social y por eso parecían oportunos. Y en este momento, el mantener determinadas ayudas de una manera generalizada, yo ya no estoy tan convencido. Yo creo que primero porque lo peor puede haber pasado y segundo creo que realmente donde hay que ayudar es a los vulnerables, ¿no? De otras cosas porque tarde o temprano vamos a tener que recuperar una senda fiscal más creíble. Y ya no es tarde, es temprano ya, porque ya tenemos unas reglas fiscales aprobadas en la Unión Europea y aún desconocemos qué margen, ¿no?, tiene el gobierno español para poder hacer o poder cumplir con esas nuevas normas, ¿no? Y esto habría sido pues una señal adecuada. Entiendo que no es la señal más popular, pero sí que se podría haber mantenido quizás otro tipo de ayudas para aquellos que puedan estar aún teniendo dificultades por esta situación especial de la economía, ¿no? En cuanto a la subida del subsidio de desempleo, que bueno, que está, yo creo que aún por ratificar, yo creo que siempre es oportuno que participen todos los agentes sociales. Es decir, porque es cuando realmente funcionan las cosas bien, todos conocen si les aprietan las costuras y por dónde, y creo que sería lo oportuno. No olvidemos que se han producido subidas muy significativas desde el 2018 y que el contexto empresarial, pues quizás habría que ser cuidadoso, ¿no? Porque no están en el mejor momento y han subido las cotizaciones sociales y ahora estaría subiendo el salario mínimo interprofesional por encima de la inflación, ¿no? Entonces ahí yo tendría muchas cautelas y sobre todo me gustaría que se consensuara para que fuera una medida realmente útil. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, es decir, que hay sectores como la gente joven, por ejemplo, que sufre mucho esta subida del salario mínimo porque no tienen experiencia, porque necesitan tener una vida laboral y esa vida laboral pues no puede empezar con un salario mínimo tan alto. Y sectores como la agricultura y el empleo doméstico han notado muchísimo la subida del salario mínimo, que será más del 50% desde el año 18 si sube el 5%. O sea que yo creo que al final hay una gota que rebosa el vaso y que hace que
los empresarios o las familias pues dejen de contratar determinada mano de obra, pues porque ya no les resulta interesante para sus cálculos, y por eso yo creo que, como ha dicho muy bien Santiago, un acuerdo, ¿verdad?, entre sindicatos, el gobierno y los empresarios es fundamental para poner encima de la mesa los problemas de unos y de otros. Sobre esta cuestión del salario mínimo, que a veces se ha hablado de el posible impacto que podría tener sobre el empleo, no hay tampoco estudios que lo definan muy claramente. Ha salido alguna cosa, ¿no? Pero muy claramente, o sea, se puede afirmar, hombre, es de sentido común, ¿no? Pero ¿hasta qué punto científicamente, entre comillas, digamos, se puede establecer una equivalencia, digamos, o no? Bueno, yo tengo un libro que doy en clase, que es el libro de Greg Mankiw, es un libro de introducción a la economía, y en el capítulo 2 pues dice en qué cosas creen y no creen los economistas, y en esos dice, por ejemplo, que los aranceles son malos para la economía, que topar los alquileres es malo para la economía, y el 80% de los economistas piensan que la subida del salario mínimo genera desempleo. Es verdad que hay estudios que demuestran que no, pero en general la teoría económica dice eso. Santiago, ¿tú querías apuntar algo también sobre esto? Bueno, la verdad es que efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael. No hay muchos estudios en este contexto, pero evidentemente hay que distinguir entre las grandes empresas, que probablemente pueden asumir fácilmente la subida del empleo, del salario mínimo interprofesional, y unas empresas más pequeñas, probablemente de autónomos, que contratan a alguien en el mundo rural y no lo tienen tan fácil, ¿no? Y aquí también esto habría que ponerlo en una balanza. ¿Por qué? Porque hasta ahora se ha hecho un esfuerzo importante en la subida, que les ha perjudicado notablemente, pero no olvidemos que este es un país de pequeñas y medianas empresas y de autónomos. Entonces, y el contexto actual pues es de mayor debilidad que hace un par de años, ¿no? o que en el 2018. Entonces tendríamos que tener muchas más cautelas y ser mucho más consensuado, o tener una hoja de ruta mucho más clara y no ir año a año. Y un elemento importante, hemos visto esta semana cómo no llevar las cosas totalmente consensuadas nos genera problemas en nuestro país, ¿no? Entonces, es importante para el futuro que todo lo que se pueda acordar esté mucho más atado, mucho más consensuado, y eso yo creo que sería interesante, porque además serían medidas que tendrían un mayor recorrido si al final todos han participado en las mismas, ¿no? Hoy me comentaba hace unos días también Rafael, y salía la introducción, ¿no?, la cuestión el repunte que está habiendo con la inflación, ¿no? Esto ¿cómo lo veis? O sea, ¿cuál es vuestro análisis sobre la cuestión? Porque, claro, esto pues puede tener unas consecuencias a lo mejor sobre las hipotecas, que le interesan mucho a los ciudadanos, o en cuanto a que, pues no bajen los tipos de interés tan pronto como se esperaba. ¿Cuál es vuestra perspectiva tras ver estos datos? Santiago, por ejemplo, tú que eso lo sigues mucho. Bueno, vamos a ver, hay que esperar. Lo dicen los propios bancos centrales. Llevan unos años que su estrategia es reunión a reunión y lo que digan los datos. Es cierto que se ha producido cierto repunte. Si el repunte continuara o fuera más, evidentemente se va a demorar o se va a retrasar esa hoja de ruta que apuntaba que en primavera iban a empezar a bajar los tipos de interés, porque lo que los bancos centrales no quieren en bajo ningún concepto es que se les vuelva a disparar la inflación. Es decir, al final es su objetivo fundamental, entre otras cosas porque la economía no está tan mal. Ellos dirán, oiga, yo no he causado al final una recesión generalizada, he podido controlar la inflación, pero tengo que practicar esa medicina de no bajar tipos o tipos altos más tiempo, porque vean que en el momento que hay una expectativa de que se va a aflojar esa estrategia, la inflación puede repuntar, ¿no? Entonces, pero hay que esperar, es decir, puede ser un repunte puntual o no. Entonces, yo creo que hay que esperar el mes que viene y a partir de ahí empezaremos a tener claro si los bancos centrales van a cambiar esa hoja de ruta que todo el mundo ya con mucho optimismo ya esperaba, que era bajada de tipos, sobre todo en Estados Unidos y probablemente en el Banco de Inglaterra a partir de primavera, ¿no? El Banco Central Europeo no lo había dicho, aunque también el mercado lo descontaba, pero y el Euribor también, ¿no?
pero hay que esperar por lo menos algún dato más de inflación para saber exactamente dónde estamos. Rafa, ¿tú cómo ves esta cuestión? Sí, completamente de acuerdo. Es decir, que los tipos están altos, esto sí hay que decirlo, y que estos tipos altos están afectando a la compra-venta de viviendas, están afectando a los créditos corporativos, que están a tipos más altos que hace 2 años, está afectando a la deuda pública, que paga intereses mayores por la emisión de bonos, y todo eso pues está perjudicando, que es de lo que se trata, a la actividad económica. Y la actividad económica, pues es muy difícil encontrar la sintonía para decir, bueno, a partir de aquí tenemos que empezar a bajar los tipos. Pero partiendo de que los tipos están altos, pues ¿en qué medida la política fiscal podría ayudar a restringir un poco el gasto público, como propone Bruselas, para que la demanda agregada caiga y los precios bajen, y que la política fiscal ayude a la política monetaria? Pero ya estamos viendo con lo que se aprobó en el Congreso que el gasto público, al menos en España, tiene difícil recorrido de bajada, ¿no? Porque hay que atender a muchos compromisos políticos. Oye, por otra parte, esta semana se ha desarrollado el Spain Investors Day, que es un evento, un encuentro entre inversores internacionales, representantes de inversores internacionales y empresas españolas, las 45 capitalizadas más importantes, ¿no? Y en el que han intervenido el presidente del gobierno y el nuevo ministro de Economía. Y bueno, entre otras cuestiones, pues, parece que han puesto mucho énfasis, ¿no?, en esta cuestión de la reducción de la deuda, ¿no? Han hablado pues los dos ellos, porque se ve que es una cuestión en la que Bruselas pues está insistiendo, se sabe que va a insistir y quieren lanzar mensajes en esa línea, ¿no? Aparte de esta cuestión, no sé si la habéis podido seguir y os ha llamado alguna cuestión más la atención sobre este evento. Bueno, este evento es lógicamente dar una buena sensación a la inversión extranjera, que es muy importante en España, pero al mismo tiempo hay que dar trigo, es decir, no basta con predicar. Y si, por ejemplo, ahora se está poniendo trabas para que las empresas se vayan de Cataluña, o se están bonificando de una manera de ver que la sede social esté donde esté la fabricación de productos, en definitiva, quizá penalizar a aquellas empresas que se fueron, esas 8.500 empresas que se fueron con el proceso, ¿no? Yo creo que eso genera una inseguridad jurídica, o sea, y ha quedado patente que sacar una ley en el Congreso pues es un suplicio para el gobierno, y que está dispuesto el gobierno a que formaciones independentistas, a las que les importa muy poco la seguridad jurídica, pues que se ponga en riesgo el futuro del país. O sea que si Ferrovial se va a Holanda, no le importa nada al gobierno si la actividad se hace en España o si se está haciendo en Estados Unidos. Se va a Holanda y su sede social y su sede fiscal está en Holanda. Pues lo mismo ocurre en España. El derecho español y el derecho europeo pues permiten la libre circulación de capitales, ¿no? Es decir, por supuesto de mercancías, de servicios. Por supuesto que nosotros en la Unión Europea tenemos libertad de movimientos, tanto de personas como de capitales. Y claro, hay que dar ejemplo y decirle a estos inversores extranjeros que efectivamente creemos en la seguridad jurídica y que no ponemos trabas de ningún tipo para movernos a lo largo y a lo ancho de España, ¿no? De la península ibérica, ¿no? Santiago, ¿tú cómo lo has visto este evento? ¿Te ha llamado la atención? Bueno, pues parecido a, yo creo que lo que ha comentado Fernando, pero lo voy a poner en una cuestión un poco más general, ¿no? Evidentemente estos eventos son para generar confianza, ¿no? Para decir que España es un buen destino de las inversiones, atraer fondos extranjeros, también nacionales,
todos, ¿no? Es decir, hay que vender el país. Yo recuerdo que hace 12 años, en la peor situación de la economía española, pues también teníamos no solamente este tipo de eventos, sino roadshows para intentar generar confianza en Londres, etcétera. Es decir, por lo tanto, tienen un papel muy relevante, ¿no? Pero aquí la clave no solamente es lo que se pueda decir en un evento. En un evento normalmente se van a decir cosas favorables, ¿no? Lo importante es generar esa confianza que los inversores necesitan, ¿no? Y con medidas que sean business friendly. Eso no quiere decir capitalismo salvaje friendly, sino que tengan pues la capacidad de atraer buenas ideas, innovación, en un contexto además ahora que la tecnología tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, pues yo lo valoro positivamente. Lo que pasa es que, ¿qué me quedo de esta semana? Pues que no ha sido una buena semana. Ya estaba apuntándolo Rafael, ¿no? Es decir, creo que si se repiten semanas como esta, España lo va a pasar mal, antes de lo que pensábamos, porque evidentemente el mercado lo va a detectar. El mercado lo va a oler, va a decir, en España está pasando algo, las hojas de ruta no salen, ¿qué va a pasar? Entonces, a pesar de que nuestros fundamentales crecemos algo más que los demás, es verdad que el mercado de trabajo tiene aún muchísimo por hacer, pero por lo menos ha resistido, etcétera, pero a mí lo que me queda esta semana, sobre todo, es que hemos dado una señal probablemente desconocida en bastante tiempo en nuestro país y que no genera ese entorno favorable si se repitiera muchas veces, ¿no? Y contra eso es contra lo que hay que luchar. Hay que tener una hoja de ruta mucho más clara, unos consensos y una estrategia clara de aprobación de medidas que sean beneficiosas para todos, ¿no? Vamos a ver, yo me he quedado bastante preocupado esta semana. Oye, por último, quería preguntaros vuestra opinión sobre Grifols, que ha sido la noticia de inicio de semana, digamos, ¿no? Pues no sé si os ha llamado mucho la atención, me imagino que sí, ¿no? Pues este informe de Gotham City Research, ¿no? sobre Grifols, que ha provocado un descalabro en bolsa, ¿no? Y claro, mucha gente pues se pregunta que quién ha fallado aquí, ¿no? Si ha fallado la CNMV, si ha sido KPMG, que es la auditora, o dónde está el problema, ¿no? Sé que os ha llamado la atención a vosotros. Rafa, ¿dónde? Bueno, a mí me llama la atención que si no hay suficiente transparencia, es que hay que poner más transparencia. Y si los bancos, como parece, han apoyado a Grifols, es porque los bancos conocen mucho mejor que yo, por supuesto, es decir, que soy muy ignorante de estas cosas, pues cuál es la situación del balance de la cuenta de resultados y de las patrimoniales que hay alrededor de la empresa Grifols. Pero lo que hay que decir es que la CNMV pues tiene que tomar notas si es que eso es posible, y si Gotham se ha pasado a 3 pueblos, pues que se le llame a capítulo y que no vuelva a ocurrir. O sea que eso está ahí encima de la mesa, pero habrá que solucionarlo por parte de las autoridades que están previstas para este tipo de asuntos. Santiago, ¿cómo lo ves? Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que a mí me sorprendió porque tenía muy buena opinión. Lógicamente no la sigo tan de cerca de Grifols. Creo que es una empresa muy competitiva de nuestro país. Y aquí pues puede haber un poco de todo, ¿no? Quizás las medidas de transparencia pues a lo mejor no son suficientes, hacen falta más. Y ahí, pues, lógicamente todos tenemos que tomar nota. La CNMV también tendrá que tomar nota. Hay que esperar a todas las aclaraciones que está haciendo Grifols. Quizás hasta ahora no hayan sido suficientes, pero aún están en ese proceso, ¿no? de aclarar y a partir de ahí poderlo juzgar, ¿no? La verdad, este tipo de informes pueden hacer muchísimo daño. También se le da una gran credibilidad a este tipo de informes que es verdad que en algún caso, en aquel caso de Gowes, pues había un fundamento, pero no siempre puede que tengan ese fundamento, ¿no? Y quizás, ojalá tuviéramos otros mecanismos que no fueran tan dolorosos a la hora de que aumentara la claridad, porque si al final es una exageración de este informe, pues habrá hecho un daño innecesario. Y si al final, bueno, pues sí que ha apuntado a algo que era más o menos correcto, es decir, que sí que había que llevarlo a la luz, pues algo no ha funcionado en nuestra norma de transparencia, ¿no? Yo, en todo caso, mucha cautela y vamos a esperar a toda la información, porque estamos hablando de una gran empresa de nuestro país, con además no solamente en el valor económico, sino en el valor que tiene en el ámbito farmacéutico, ¿no? Muy bien, bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a Rafael Pampillón, Santiago Carbó y a ustedes por seguirnos, y les esperamos una próxima edición del Debate de la Economía.